buenos días, jóvenes. A nombre de la Academia Aduni, les damos la bienvenida a otro solucionario de una pregunta de examen de admisión. Yo soy el profesor Víctor Pariona y en este caso resolveremos juntos una pregunta de economía del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2021. Así que acompáñame a resolver la pregunta. Nos dicen, una variación en el tipo de cambio o la cotización del dólar influye sobre el volumen transado de los productos importables y exportables. Por ello, en el caso del Perú, debido a que el café es un producto exportable y el trigo un producto importable, un incremento en el tipo de cambio generará A, un aumento en las exportaciones de café y una caída en las importaciones de trigo. B, un aumento tanto en las exportaciones de café como en las importaciones de trigo. C, un aumento en las importaciones de trigo y una caída en las exportaciones de café. D, una caída tanto en las exportaciones de café como en las importaciones de trigo. Como vemos en la pregunta, hace relación a tres elementos del comercio exterior: exportaciones, importaciones y tipo de cambio. De hecho, la pregunta te pide saber cuáles son las consecuencias de la variación del tipo de cambio. Así que la pregunta que tendríamos que resolver primero es, ¿qué es tipo de cambio? ¿Qué es tipo de cambio? Pues la teoría nos dice que el tipo de cambio es el valor de una divisa expresada en moneda nacional. En otras palabras, o en palabras más sencillas, el tipo de cambio es el precio de una divisa en el mercado nacional. Tomemos en cuenta, en este caso, al dólar, ya que la pregunta nos hace referencia al dólar como divisa. El tipo de cambio sería el precio que tiene el dólar en nuestro mercado. También le llamamos a eso cotización. Hay que también tomar en cuenta que en el Perú, el precio de una divisa como el dólar es el resultado de las fuerzas del mercado, es decir, de la oferta y la demanda. A esto le llamamos tipo de cambio flexible o tipo de cambio libre. La verdad es que estoy resumiendo mucho, porque en verdad el precio del dólar refiere a muchos factores que están relacionados dentro de oferta y de demanda, pero de manera más simple es decir que el mercado, a través de sus fuerzas, oferta y demanda, determinan su precio. También hay que decir que el BCR, el Banco Central de Reservas del Perú, interviene en el precio del dólar cuando éste cambia bruscamente. El Banco Central interviene comprando y vendiendo dólares en nuestro mercado para regular el precio, para que este precio no se eleve demasiado o tampoco caiga demasiado. Recordar que el Banco Central no fija precios, sino que trata de regular el precio a través de la cantidad de dólares que existe en nuestro mercado. Pero nos estamos saliendo un poquito de la pregunta. La pregunta nos dice, ¿cuáles son las consecuencias de una variación del tipo de cambio? En otras palabras, ¿a quiénes afecta una variación del tipo de cambio del dólar, por ejemplo? Supongamos el precio del dólar, por ejemplo. En una situación X, el precio llega a costar 4 soles 10. Ese es el tipo de cambio del dólar, 4 soles 10. Pues parece que es muy caro. De hecho, sí lo es muy caro. Pero, ¿cómo afectaría un aumento del tipo de cambio, por ejemplo, a los exportadores o a los importadores? ¿Cómo sería esa consecuencia de una variación enorme del precio del dólar? Veamos. Por ejemplo, él es Luchito. Luchito es un exportador de café. Él produce café en Chanchamayo y lo vende a supermercados en Florida, Estados Unidos. Todos los meses vende lotes de café a Estados Unidos y por ello le pagan en dólares por su café. A él le conviene un aumento del tipo de cambio. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque él recibe dólares y si el tipo de cambio sube, cada dólar que recibe se aprecia. Por lo tanto, al cambiarlo por soles, tiene más dinero para contratar empleados, alquilar tierras y comprar insumos. Así producirá más café y también podrá vender el café en el extranjero a un precio más competitivo. Por lo tanto,
Un aumento del tipo de cambio le conviene al exportador porque le permite aumentar sus niveles de producción y de exportación. Pero, qué es lo que pasa en el lado contrario, en el importador? Él es Pedrito, un importador de trigo. Él trae trigo desde Canadá y Argentina. Y cuando compra el trigo en el extranjero, paga en dólares por dicho trigo. Aquí viene el problema. Cuando él vende el trigo al mercado nacional, a él le pagan en soles. Y cada vez que tiene que traer más trigo, pues tiene que pagarlo en dólares. ¿Qué pasaría si el tipo de cambio sube enormemente como vemos aquí? Pues se le daría más difícil o se daría mucho mayor dificultad el traer trigo del extranjero. ¿Por qué? Porque le sería más costoso conseguir los dólares necesarios para traer el trigo. Eso obliga incluso a traer menos trigo o elevar el precio del trigo cuando lo venda aquí en Perú, afectando a otros mercados como los productores de pan, de galletas o de fideos. En este caso, la importación de trigo reduciría su nivel. Por lo visto, entonces, un aumento del tipo de cambio afecta tanto a los exportadores como a los importadores, pero por sobre todo afecta a todos los que estamos relacionados con estos mercados, incluyendo a los consumidores finales. En la pregunta, la clave sería la letra A. Un aumento del tipo de cambio genera una mejor situación para las exportaciones y una terrible situación para las importaciones. Así que la clave correcta sería la letra A. En conclusión, espero haberlos ayudado de alguna manera en su preparación y espero también volverlos a ver en algún momento. Muchas gracias y nos vemos pronto. Cuídense.